los parámetros de selección de las bombas. Y obviamente para un tipo de aplicación específica y para parámetros específicos como el gasto que se necesita y la altura que se necesita o las dimensiones o la posición que se necesita mover el fluido, ¿verdad? Son parámetros definitivos para la selección de la bomba. Aparte de eso, necesitamos observar también estos 8 puntos que nos quedamos el día de ayer. Nos faltan 2 puntos o parámetros, ¿verdad? Puntos o parámetros de los cuales tenemos que estar al tiro para la selección de las bombas, ¿no? La altura efectiva de bombeo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la posición a la cual se va a mover y específicamente estamos hablando de la energía que tiene que vencer la bomba. Y les comentaba que cada masa de fluido que se mueve, pues requiere cierta cantidad de energía. Y moverlo hacia arriba es contrarrestar la atracción de la gravedad. Y pues entonces vamos a tener que ejercer una fuerza mayor al peso de la masa de ese fluido, ¿verdad? Eso se ve establecido por la presión que genera la bomba y el diámetro que tenemos de la tubería, ¿no? Recuerden que fuerza es igual a presión por área. Y todos estos parámetros están interconectados entre sí, ¿no? El área donde está en el cálculo del caudal o el gasto en el cálculo de las tuberías. También tenemos ahí el diámetro de por donde va a ir el fluido, ¿sí? Tipo y diámetro de tubería. Todos esos parámetros están interconectados. También aquí estamos hablando del tipo y la velocidad del impulsor. Aquí en el tipo, velocidad del impulsor, también me está faltando tipo, el diámetro y la velocidad del impulsor. El impulsor, recuerden esta parte que es la que se encarga de centrifugar el fluido, ¿sí? Aventarlo hacia la voluta, y es prácticamente la parte de la bomba que está, además de la voluta, en contacto directo con el motor. Cuando hablamos de diseño de bombas, sí nos metemos con la voluta, como les he comentado 2 o 3 veces, pero no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Sin embargo, podemos tener una bomba con una voluta, ¿no? Y todas sus partes, excepto el impulsor. El impulsor, podemos tener una bomba con diferentes diámetros de impulsor, ¿sí? Entonces el proveedor te pasa una bomba, un catálogo de bombas, y luego te pasa cada modelo de bomba que tiene, ¿verdad? Tiene sus diferentes diámetros de impulsor y tú le tienes que especificar qué diámetro de impulsor necesitas, ¿sí? Entonces aquí faltó ponerle el tamaño o el diámetro del impulsor. También tenemos la velocidad específica de succión. Esta velocidad específica, ok, si es la capacidad con la que la bomba tiene total, la capacidad total de la bomba para ejercer presión de succión sobre el fluido, ¿no? Y luego ya después sumarle esa presión o aumentarle esa presión para que salga, despegue el agua, ¿no? Bueno, también tenemos el tipo y diámetro de la tubería. Entonces lo voy a mover para acá. Bueno, este lo estamos viendo. Con el tipo de la tubería, recordemos que tenemos las paredes de la tubería tienen cierta rugosidad que nos genera fricción al fluido que está transitando por él. Por lo tanto, necesitamos conocer el tipo de fluido, ¿sí? Su viscosidad y cuál tubería sería mejor para la viscosidad de ese fluido, ¿sí? Entonces, obviamente, ya hay todo esto que estoy diciendo atrás lleva cálculos, ¿no? Necesitamos ver una tabla de rugosidades por materiales, calcular el número de Reynolds, irnos por toda esa parte para conocer en el tipo de diámetro de la tubería. Todos estos parámetros se van metiendo a la ecuación que nos va a ir generando al final una carga final específica, una carga en metros,
¿sí? Todas estas pérdidas que se pueden dar, ¿sí? De los accesorios también les comentaba que si tenía codos, válvulas de globo o válvulas de cualquier tipo, ¿sí? Generan una constante denominada K minúscula, y esta constante K tiene un valor que se va a meter a la ecuación y nos va a ir diciendo qué tanto de pérdidas por accesorios le vamos a ir metiendo, ¿sí? Necesitamos conocer también la potencia de bombeo, la potencia que consume la bomba, potencia mecánica, y que consume la bomba para mover el fluido, ¿sí? La bomba tiene dos potencias, la potencia que consume para mover el fluido y la potencia con la que realmente lo está moviendo. Cuando la bomba recibe potencia mecánica del motor, ¿sí? Y va a empezar a mover el impulsor y va a empezar a mover fluido. Y una cosa es la potencia que entrega el motor, que es la que recibe la bomba para mover el fluido, ¿sí? Y luego, ya cuando está moviendo el fluido y incluimos pérdidas por temperatura, por fricción, por el peso del fluido, por viscosidad, va a haber pérdidas en esa potencia, ¿verdad? No el 100% de la potencia que recibe la bomba para mover el fluido va a ser aprovechada. Esa es física de que todos conocemos de los vehículos y incluso de la energía de las personas y todo ese tipo de cosas. Viene con una potencia de bombeo que va directamente relacionado con la eficiencia de la bomba, ¿no? Que es esta interacción entre potencia entregada y potencia, vamos a ponerle mejor, la entregada es la de salida, potencia de salida, y potencia de entrada, que es la que recibe la bomba, ¿no? Entonces, esta relación nos va a dar un porcentaje. Normalmente, pues las bombas andan entre 80 y 90% cuando queremos una alta eficiencia, ¿sí? Bueno, y luego, agregándole los dos puntos que nos faltan, vamos a ver un concepto muy importante y que a lo mejor van a ver por ahí en el trabajo, si se estén metiendo con el área de las bombas, y es el punto 9, altura neta de succión positiva. En sus siglas en inglés, y a veces aquí en México así le decimos a ese dato, que es NPSH. Estas siglas significan Net Positive Suction Head, ¿sí? Altura neta de succión positiva. Esta altura es una carga, es propia de la bomba, ¿sí? Es un parámetro de la bomba y el fabricante la pone en los catálogos, ¿sí? Y esta es la presión de succión mínima, ¿sí? Es una presión de succión mínima que tiene la bomba, la presión de succión que ejerce aquí, ¿sí? Mínima, a base de pruebas han calculado que esta presión mínima no nos genera cavitación, ¿sí? Es la presión mínima para no generar cavitación. Aquí lo vamos a poner. Ya vimos lo que es cavitación, ¿verdad? Y en este caso, pues en los casos industriales o domésticos, no hay utilidades para la cavitación a menos de que sea para limpiar tuberías, ¿no? Pero específicamente no he visto que se utilice para la limpieza de tuberías. A lo mejor está en teoría, ¿no? Y por lo tanto, necesitamos esta presión para conocer el punto mínimo de trabajo, de operación de la bomba, porque no queremos generar cavitación, ¿sí? Entonces, esta es la presión necesaria de la succión de la bomba para que una vez que entre a la bomba
no se genere la cavitación, ¿sí? Si tenemos una presión menor a esta en la bomba, por falta de, por algún daño o por falta de potencia o lo que sea, entonces podemos generar cavitación dentro de la bomba también. ¿Sí? Entonces, esta altura neta lo vamos a ver ahorita cómo interactúa con las demás variables que tenemos. Y específicamente, pues lo que queremos es un desempeño óptimo de la bomba y también una eficiencia mayor, ¿no? Esas dos cosas durante la operación, obviamente. Muy bien, entonces esta es la altura neta de succión positiva, ¿sí? Presión mínima que se requiere. Esta también es calculada dependiendo, bueno, se pueden calcular dos, ¿verdad? La presión, si se está en otra posición la bomba, podemos conseguir el NPCH propio de la instalación, ¿sí? Y entonces elegir una bomba que tenga un NPCH mayor al de la instalación, ¿sí? Para que soporte esa presión, ¿sí? Entonces hay altura neta de succión positiva de la bomba y hay altura neta de succión positiva de la instalación. Y ambos se tienen que, a uno se le denomina subíndice R, es el de la bomba, ¿sí? Y el subíndice A NPSHA, este es de la instalación. Si ustedes ven estos datos, ¿sí? Siempre queremos que el NPCHA sea mayor a el NPCHR, ¿de acuerdo? Es lo que es, el NPCH es de la instalación. Creo que lo dije al revés anteriormente. No, aquí yo lo estoy viendo en mi apunte. Sí, más se los voy a copiar. Siempre se busca. Subíndice A viene de available, que es de lo que está disponible en, en la instalación, ¿sí? Y R es rated de la bomba, ¿sí? De lo que está medido, de lo que ya está disponible para elegir de la bomba, ¿de acuerdo? Entonces siempre buscamos que el NPCHA sea mayor al NPCHR. Y en el punto 10, bueno, de esto, ¿tenemos alguna duda o comentario acerca de la altura neta de succión positiva? Ok, muy bien. En la curva característica de la bomba, ¿sí? Esta curva ya es el punto final una vez que uno hace el análisis del sitio, también ¿no? Hace el planteamiento con el cliente de cuánto gasto va a necesitar, gasto hablando del flujo, ¿verdad? Cuánto caudal va a necesitar, el fluido y todo. Ya una vez que se hace el análisis, ahora sí nos vamos a los catálogos de las bombas para observar las curvas características, ¿sí? Entonces, la curva característica es información técnica proveniente del fabricante, ¿sí? El fabricante, como vimos en el video de manufactura de bombas, todos los fabricantes cuentan con unos bancos de pruebas donde están haciendo que las bombas trabajen durante mucho tiempo, ¿sí? En modo de operación, a su velocidad de operación, a su potencia de operación, para recolectar datos, ¿no? Y generar estas curvas características. Entonces, ya para prever cómo va a funcionar la bomba y entonces seleccionar con base a esos datos la curva característica, ¿sí? Esta curva, bueno, vamos a observarlas a más detenimiento, ¿sí?
Este es el diagrama de Moody que estuvimos viendo ahí. Y ahora vamos a ver curvas de operación. Disculpe, ¿le puede regresar al punto 10? Es que no lo noté. Ahí está. Curva característica o de operación. Ya ven que, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, estas curvas de operación, ¿sí?, nos relacionan dos principales variables. ¿Dónde está el ejemplo que tenía acá? Acá está. Y bueno, las dos principales variables, déjenme les paso el ejemplo. Aquí está. Este es de una bomba genérica, viene en el manual que les pasé, el que dice Outlook en Data, ¿verdad? Es una de ejemplo. Aquí vemos primero relacionados dos principales parámetros de los que vimos en la lista anterior, ¿sí? Abajo tenemos el gasto o caudal. Veamos que en el eje horizontal vemos las unidades metros cúbicos por hora. Puede cambiar dependiendo del fabricante. Muchos lo entregan en galones por minuto. Aquí vemos que tenemos dos unidades, dos tipos de unidades, metros cúbicos por hora y litros por segundo. Si tú estás trabajando con un cliente gringo y él te pide su caudal en galones por minuto, pues entonces tienes que hacer la conversión, ¿sí? si es que tu catálogo de bombas, pues vienen todos en metros cúbicos por hora o de esta forma. Si vienen en galones, pues ya no hay necesidad. Entonces, en el eje horizontal vemos el gasto o caudal, ¿sí? Y este lo conocemos normalmente por la letra Q en las variables de las fórmulas. Y luego, en el eje vertical, vemos la carga, que en inglés le denominan head, ¿sí? Carga, y esto está en metros. Acá están las unidades, metros, ¿sí? Una vez que, déjenme les paso, ¿dónde está? Bueno, aquí está esta formulita. Esta formulita es la que se llena con las presiones necesarias, con la densidad del fluido. Este término, el primer término es las cargas del sitio, ¿verdad? Las cargas geométricas, o sea, en este caso, estos 3 metros que pusimos aquí, ¿o cuánto fueron? Ah, no le pusimos cantidad. Pónganle esta distancia de aquí, ¿sí? El segundo son las presiones, las diferencias de presiones que necesitamos, y calculadas. Puede ser la presión atmosférica menos la presión de entrada que necesitemos, ¿sí? La densidad del fluido, la gravedad, y luego esta sumatoria de pérdidas, head loss, pérdidas diferentes. Aquí en esta sumatoria podemos agregar las pérdidas por accesorios, por fricción, por peso gravitacional, por muchas otras cosas que dependen de nuestro análisis, ¿no? Y esta H, bueno, aquí voy a borrar las unidades, al cabo ya están acá las unidades. Voy a poner mejor el símbolo, ¿sí? H es el símbolo con el que en las ecuaciones calculamos la carga, ¿sí? Es una altura, es una distancia, ¿sí? Esta carga es la que la bomba tiene que abastecer y va
con la sumatoria de todos los pequeñeces que le tuvimos que ir agregando para que la bomba tenga que soportar, ¿sí? Para que la bomba tenga que aventar el fluido esa distancia. Aunque la distancia inicial fueron 3 metros, siempre se le agrega más por cuestiones de seguridad y obviamente por cuestiones físicas que tienen la bomba, como ya explicamos, los accesorios, el tipo de material, de la tubería, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, con estos dos principales variables encontradas, ¿sí? Entonces uno encuentra el punto de unión. Pero después vemos aquí que tenemos estas curvas aquí. ¿Qué son cada una de estas curvas? Bueno, primero tenemos estas curvas negritas oscuras, ¿sí? Estas 4 curvas que vemos aquí, no, son 5. Una que sale aquí de 65 más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 66, póngale. Este de aquí, este que sale de 60. Estas curvas, ¿sí? Es lo que les comentaba, son la variedad de diámetros que tiene esta bomba, ¿no? Pónganle que aquí tenemos la bomba, esa gráfica para la bomba, no sé, acá tengo unas marcas. Bell & Gossett, por ejemplo. Es la bomba tal, ¿no? Bomba AR-27, lo que tú quieras. Y esta bomba cuenta con la capacidad de tener 5 diámetros de impulsor distintos, ¿sí? Entonces, para cada diámetro del impulsor vamos a tener una eficiencia dependiendo de nuestras variables. Entonces, aquí lo que tenemos son diferentes diámetros de impulsor. Estas curvas de acá esta de aquí, esta también, todas estas, y aquí podemos ver, ¿sí? Diámetro de impulsor 21 centímetros, 22 centímetros, 20.8, 19.9, 190, 19, 18 centímetros. Todos estos son diámetros del impulsor, ¿sí? Del disco, que se encarga de aventar, ¿sí? el agua a través de la voluta. Y para cada disco, pues vienen eficiencias. Estas curvas que tenemos aquí, que van de 82, 80, salen de 75, 70, 65, 60. ¿Sí? Todas estas son las curvas de eficiencia, se les denomina. Aquí tenemos las curvas de eficiencia. Sí, entonces, tenemos que seleccionar un diámetro de impulsor que coincida con una eficiencia alta. Por ejemplo, si nosotros que tenemos un gasto necesario de 150 metros cúbicos por hora, ¿sí? Y luego hacemos el análisis de cargas y pónganle que necesitemos una carga de 50. ¿Sí? 50 y 150. Por ahí lo detectamos. Nos vamos a las líneas para encontrar el punto de unión. Ahí está. ¿Sí? Vemos entonces que si nosotros seleccionamos un impulsor de 199 de diámetro, ¿sí? Vemos que tenemos esta curva aquí cercana,
nos va a dar no nos va a abastecer completamente la carga. ¿Sí? Nos faltarían ahí unos tal vez 2 o 3 metros. Entonces nos tendríamos que ir para la curva de arriba, ¿sí? En esta curva que tenemos aquí, y vemos que se encuentran ambas curvas en la misma área de eficiencia, de un 80 a un 82.5. ¿Sí? Estas son las áreas de eficiencia entre las dos. Esta área que está entre 80, esta área curva que está entre 80 y 82, ¿no? Abarca para todas estas curvas de impulsor. ¿De acuerdo? Entonces, podemos seleccionar, no tenemos un impulsor más chico, un impulsor que esté, más grande, que esté entre 199 y 208. Entonces seleccionamos el de 208, que puede abastecer la carga de 50, es un poco más grande, pero no importa, ya podemos abastecer este flujo, este caudal y esta carga también que tenemos aquí, ¿sí? Nos vamos al punto superior. Podemos hacer algunos tipos de modificaciones, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, modificar los accesorios para bajar la carga, modificar la tubería para bajar la carga y entonces seleccionar el impulsor de 199, ¿no? De ahí podemos nosotros aplicar ahora lo que son las decisiones del ingeniero, ¿sí? Estar moviendo variables para elegir la mejor opción. ¿Qué opciones no contempla la bomba? Perdón, la curva de característica, pues el costo, los costos. ¿Sí? Los costos son los que uno tiene que estar, ok, este impulsor me sale más caro, este impulsor me sale más barato. Si bajo, si cambio, a lo mejor acá tengo estas válvulas que están sobrando en la instalación, le quito las válvulas y entonces ya puedo seleccionar el impulsor necesario, ¿no? Ahí esas decisiones de ingeniería son las que se van a ir dando en ocasiones, ¿sí? Y bueno, vemos que esta bomba, ¿verdad? Su eficiencia máxima es de 83.5%. Recuerden la eficiencia, vimos que es la potencia que consume la bomba, perdón, la potencia que entrega la bomba entre la potencia que consume, ¿sí? La potencia de salida entre la potencia que le entra a la bomba. Y estas son ambas potencias mecánicas, ¿sí? Porque la bomba no recibe corriente, no recibe voltaje ni se conecta directamente a la corriente. Estamos hablando de potencias mecánicas. Esta es la que recibe de la flecha del motor y esta es la que entrega por la salida de la bomba. De acuerdo. Entonces, hasta ahorita tenemos dudas acerca de la selección, bueno, de la curva característica de las curvas de operación. Las curvas de operación, esta es la más sencillota. Esta no tiene el NPCH. Algunas cuentan también con algunas bombas ya como ya traen el motor instalado, el motor eléctrico instalado, cuentan con entonces la potencia eléctrica que consumen, ¿sí? Podemos saber, por ejemplo, tengo otro ejemplo. Unas cuentan también con el NPCH, no sé si les comenté. Muy bien, esto es para una bomba centrífuga tranquila, ¿no? Pero pueden ustedes encontrarse con datos como tablas como esta. Gráficas como esta curva de operación nos muestra, acá está, perdón, no me llevé esta curva cuenta con
una bomba, es para una bomba multietapas, ¿sí? Quiere decir que el fluido pasa, vamos a ver las bombas multietapas, bueno, sus diagramas para que las vean, pero pues por la parte de multietapas entendemos que el fluido va entrando a diferentes cámaras antes de salir, ¿no? Y entre cámara y cámara pues va aumentando la presión, ¿sí? Esta, por ejemplo, aquí tenemos una curva para una bomba multietapas, ¿no? También nos está dando aquí las revoluciones por minuto del impulsor, ¿sí? Vemos que tenemos lo mismo, eso sí, lo que vamos a ver comúnmente, ¿verdad? Lo que vamos a ver común, datos más, datos menos, pero siempre vamos a encontrar la carga H. Vean cómo aquí sí dice H y dice Q, ¿sí? Aquí este es Q de gasto, de caudal, ¿sí? Vemos estas otras curvas y sus diámetros del impulsor, pero es porque tenemos bombas multietapa, ¿no? Que ya se hace más complicado la selección, ¿sí? Vamos a ver, tenemos otra de este otro lado. Acá tenemos un ejemplo de un catálogo más completo. Ustedes pueden buscar catálogos de bombas centrífugas en internet y van a encontrar pues muchos catálogos reales, ¿no? Y van a ver, les van a aparecer incluso también publicidad, porque ya hicieron la búsqueda de bombas, ¿no? Porque los fabricantes pues están al tiro en búsqueda de clientes. Aquí vemos igual para un tipo de bomba. Aquí nos muestra la cantidad de frecuencia a la que se maneja el motor, las revoluciones que tienen, ¿sí? Las revoluciones que tienen por minuto. Vemos igual el caudal, la carga. Aquí vemos que esta gráfica se divide en 3 partes, como les comentaba. Esta tiene la parte del NPCH, de la succión. ¿Sí? Vemos que bien tiene su succión del lado izquierdo en metros, del lado derecho en pies. Todo está comparado con el gasto que tenemos acá. ¿Sí? Caudal Q. Si observamos acá abajo, tenemos el gasto. El gasto también lo tenemos en metros cúbicos por hora y en litros. Vemos que en la segunda gráfica de arriba para abajo tenemos el NPCH, que es la capacidad de succión para no generar para no generar cavitación, ¿sí? Para los dos tipos de diámetro de impulsor que tenemos aquí, ¿no? El impulsor de 160 milímetros y el de 210. Y también tenemos las potencias absorbidas, ¿sí? Esta potencia absorbida tenemos que observar si es la del motor. Bueno, si aquí me están dando datos del motor, supongo que sí, esta es la del motor, ¿sí? Normalmente si me ponen una potencia, el fabricante va a ser la del motor, porque quiere decir que me está entregando bomba con motor, ¿sí? Y normalmente entregan, si ustedes han comprado la bomba del hidro o el hidro completo, ¿no? Ya te venden todo el kit del hidro completo, o a veces por separado, pero si ven las cajas, la bomba viene junto con el motor, no vienen en una sola caja los dos. Ya armado y todo, ya acoplado y todo, para que ya nomás le instales la parte hídrica y no le tengas que hacer ninguna instalación mecánica. Bueno, y la parte eléctrica obviamente también, que viene nomás para conectarse a la corriente, ¿no? Y obviamente hay que ajustar la presión y cosas así. Entonces, esta es una más completa, ¿no? Que le ayuda al ingeniero a
contemplar pues todos los parámetros, las variables que pueda tener su bomba, pero vean aquí que mantenemos la misma forma, ¿no? Las curvas de los impulsores, y en este caso este cuenta con 6 impulsores, y las eficiencias. Vean que esta bomba cuenta con una eficiencia máxima del 57% para los impulsores más chicos, y de 52% para estos impulsores que están un poco más grandes, ¿sí? Entonces, observen que para estas alturas, pues esta bomba mantiene estas eficiencias, ¿verdad? A veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué me dan estas bombas de eficiencia que tienen un máximo del 50%? Puede ser pues porque ya hay convenio con el proveedor, pues ahí nuestros compañeros a lo mejor que tienen mayor experiencia en instalación de bombas nos pueden decir si específicamente es eso, ¿no? Que lo podemos interpretar de distintas formas. Muy bien. Entonces, el día de mañana continuamos. Me tengo que retirar, tengo una cita con los de las placas. Entonces,